Vamos a comenzar explicando lo que es el Aspergillus. El Aspergillus es un hongo saprófito, filamentoso, distribuido ampliamente en el medio ambiente. Las especies descritas como patógenas que producen aproximadamente el 90% de las infecciones son el Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terrus, entre otros. Las formas clínicas que el Aspergillus saprófito, en sus abreviaturas como SPP, produce en el pulmón colonización y aspergilosis pulmonar crónica en sus diferentes formas, como aspergiloma, aspergilosis pulmonar crónica cavitaria, aspergilosis pulmonar con fibrosis crónica, aspergilosis pulmonar crónica necrosante, aspergilosis pulmonar invasiva subaguda, aspergilosis pulmonar invasiva o en sus abreviaturas como API y aspergilosis traqueobronquial. En las formas alérgicas de aspergilosis se encuentran aspergilosis broncopulmonar alérgica y asma grave con sensibilización a hongos no de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahora vamos a explicar lo que es la aspergilosis pulmonar invasiva en paciente neutropénico, que es este caso. Un breve resumen de lo que es la aspergilosis pulmonar invasiva. Nos dice nos hace referencia a que es una infección micótica oportunista, necrotizante en pacientes inmunocomprometidos, como habíamos mencionado anteriormente. El germen causante de la enfermedad tiene tropismo vascular que ocasiona trombosis y necrosis isquémica con la formación de cavidades. La mortalidad por aspergilosis pulmonar invasiva es del 40 al 90% en poblaciones de alto riesgo, pero depende de otros factores como el estado inmune del huésped, el sitio de infección y tratamiento aplicado. En general, hablamos de una mortalidad del más del 60%. La principal vía de infección en los seres humanos es la inhalación de esporas, las cuales se encuentran dispersas en el aire, en la materia orgánica en descomposición, en el polvo y agua. La clásica, la más común triada en pacientes neutropénicos, comprende la fiebre, el dolor pleurítico y la hemoptosis. La radiografía de tórax puede ser normal en la aspergilosis pulmonar invasiva. Debemos incluir como factores de riesgo en el desarrollo de la aspergilosis invasiva la neutropenia, que no es más que un recuento bajo anormal de un tipo de glóbulos blancos, mejor conocidos como neutrófilos. También encontramos inmunodeficiencias primarias, inmunodeficiencia adquirida, conocida como SIDA, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, hiperglicemia, linfoma, leucemia y pacientes con tratamientos inmunosupresores. Como factores de riesgos potenciales, estado prematuro extremo, antecedente de nutrición parental o trasplante de médula ósea o de órganos sólidos, hospitalizaciones prolongadas y uso de antibióticos. Como factores emergentes podemos mencionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en sus abreviaturas como EPOC, falla hepática, malignidad hematológica y pacientes no trasplantados en unidad de cuidados intensivos. Además debemos tomar en cuenta 3 factores de riesgo, como lo son la neutropenia mencionada anteriormente, déficit cualitativos en la función fagocítica y déficit en la inmunidad celular. Cuando se produce la inhalación de esporas, también mencionado y explicado en las láminas anteriores, la primera línea de defensa del hospedero la constituyen los macrófagos alveolares, los cuales eliminan las conidias mediante fagocitosis y supresión intracelular. La segunda línea de defensa la constituyen los neutrófilos,
que destruyen las hifas que escapan de los macrófagos. En ausencia de neutrófilos, las hifas invaden el parenquima pulmonar. El diagnóstico de aspergilosis invasiva. La Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer y el Grupo de Estudio de Micosis Americanos elaboraron unas recomendaciones diagnósticas para infección fúngica invasiva. Estas recomendaciones establecen 3 criterios de diagnóstico. El primero es la infección probada, infección probable o infección posible. Estas 3 características o categorías se establecen tras analizar los pacientes. En primer lugar, la infección de base, donde se consideran datos como episodios recientes de neutropenia durante más de 10 días, trasplante halogénico de médula ósea, uso prolongado de esteroides, tratamiento inmunosupresor e inmunodeficiencia severa innata. En segundo lugar, la presentación clínica, incluyendo la imagen radiológica. Y en tercer y último lugar, la documentación microbiológica o histológica, donde la infección probada se basa en la confirmación por histología o por cultivo de tejido estéril. El cuadro clínico se acompaña de tos, expectoración y disnea. El diagnóstico es difícil y debe sospecharse en pacientes con neutropenia grave. El antígeno galactomanano, o en sus abreviaturas como GM, parece útil para establecer la sospecha de aspergilosis pulmonar invasiva antes de la aparición de sintomatología, signos o alteración radiológica. El diagnóstico histopatológico es el definitivo al hallar el hongo en cultivos positivos a Aspergillus en muestras de tejido pulmonar. Y hacemos referencia a las características del paciente, lo cual es de sexo masculino, de 61 años de edad, natural de Cochabamba, trabaja en empresa Copelme como recolector de basura, con cuadro clínico de más de un mes de evolución, de inicio progresivo, caracterizado por presentar tos con expectoración de color café en escasa cantidad, alzas térmicas no cuantificadas, dolor de tórax anterior de moderada intensidad, pérdida de peso en el último mes. Es valorado por consulta externa y se decide su hospitalización. Entre los antecedentes relevantes presenta leucemia mieloblástica aguda, que es un tipo de cáncer de sangre que denota la presencia. Al paciente se le realizó una radiografía de tórax, donde se evidencia un aumento de la densidad de aspecto redondeado con hiperclaridez en su interior, una localizada en el lóbulo medio derecho y otra de mayor tamaño en el lóbulo superior izquierdo, con presencia de imagen de semiluna aérea y presencia de masa intracavitaria, con bordes externos en la lesión de aspecto especulado y pequeño nódulo pulmonar calcificado basal derecho. Se solicitó tomografía axial computarizada que evidencia lesión intracavitaria en región posterolateral del lóbulo superior izquierdo, lo que sugiere no descartar que se trate de aspergiloma o micetoma intracavitario asociados a discretos cambios de atelectasia supra e infrayacente. Además de esto, se solicitó cultivo de bronco aspirado por tinción de Gram, cuyo resultado bacteriológico corresponde a hongos con escaso crecimiento de Aspergillus fumigatus complex y Enterobacter. Inmediatamente se inició el tratamiento antimicótico ante la presunción diagnóstica, en el contexto de que el paciente era neutropénico, con introconazol de 100 mg cada 12 horas en espera de terapia con anfotericina B, debido a la limitación en el número de agentes antimicóticos activos disponibles en nuestro medio, y paracetamol. Aproximadamente 15 días después se inicia el tratamiento con anfotericina B por catéter venoso. Cabe destacar la importancia del caso clínico presentado, que radica en que la aspergilosis pulmonar invasiva, al ser una patología poco frecuente y no ser sencillo el diagnóstico, hace que la morbimortalidad asociada en los enfermos hematológicos se incremente de forma significativa. En el caso clínico presentado, el paciente trabajaba como recolector de basura hace 20 años, es decir,
no tomaba las precauciones necesarias, por lo que estaba expuesto constantemente a materia en descomposición. Además, el paciente fue diagnosticado con leucemia mieloblástica aguda hace aproximadamente 8 años. El tratamiento se debe instaurar precozmente en caso de sospecha y mantenerlo hasta la erradicación clínica, radiológica y microbiológica. Clásicamente se ha empleado la anfotericina B, pero su uso se asocia a una elevada toxicidad renal, lo que conlleva un aumento de la mortalidad. Actualmente el fármaco de elección es el voriconazol, derivado azólico, constituyendo una opción terapéutica de eficacia mayor y toxicidad inferior a la anfotericina B. El empleo de los derivados liposomales produce menos daño renal, pero alcanzan menos concentraciones en el sistema nervioso central. La caspofungina, cuyo uso ha sido recientemente aprobado,